Entonces ustedes encuentran una serie de vocabularios que en el Antiguo Testamento no están y sí están en el Nuevo. Y vamos a partir de un hecho, vamos a partir de la cruz. Ustedes ya saben los eventos de la cruz. Jesús entonces va a la cruz, muere crucificado, resucita y pasa unos 50 días, creo que 40 días con el resto de los discípulos y la ascensión. Ahora, los discípulos de Jesús no solo fueron, están tres grupos de discípulos de Jesús. Está el grupo de los 12. Dentro del grupo de los 12 están los 3 amigos de Jesús o los más cercanos, que es Pedro, Juan y el hermano de Juan. Y están los 120. Aunque dentro de los 120 podemos contar a amigos personales de Jesús como Lázaro, ¿verdad? Marta y María. Entonces, ustedes ya conocen la historia, Mateo 28 y Hechos capítulo 1 del 1 al 8 encierran el mandato de Jesús. Y de ahí aparece entonces, toma la batuta los apóstoles de Jesús, que ya solo eran 11. Y a partir de Hechos capítulo 2 hasta el 12, encontramos la misión y el ministerio de algunos de los 11 discípulos de Jesús, de ese grupo. Vemos, Pablo aparece en el capítulo 9, en su conversión, pero de ahí desaparece un tiempo y hasta el 14, 15 vuelve a aparecer. ¿Qué pasa entre el 2 y el 9? Pasan muchos años. O sea, entre la cruz, entre el 28 y el 29 después de Jesús y el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles en el año 49, estamos hablando aproximadamente de 20 años, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? La figura de Pablo aparece casi 14 años después de los eventos de la cruz y entonces en esos 14 años el cristianismo se expande. De hecho, el libro de los Hechos lo trata como aquel versículo, poder de Dios. El término griego utilizado ahí es dunamis, que es un término hermano de dinamita, TNT. El poder de Dios es, a diferencia de la dinamita tiene un poder expansivo, pero termina. El poder de Dios no. Entonces esa es la figura del griego. Se expande. Capítulo 2, 3, 4, 5 y hasta llegar a, entonces el cristianismo y se cumple Hechos capítulo 1, 8 donde me serán testigos en Jerusalén. Aparece el tema de la persecución judía en Jerusalén. Los apóstoles se tienen que salir de Jerusalén y fundan la comunidad en Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén, donde la iglesia madre de Jerusalén le da ese puesto ahora a Antioquía de Siria. Ahí donde se vuelve Santiago, el hermano menor de Jesús, según la tradición, el pastor de esa comunidad. Donde en Gálatas Pablo habla de los 3 pilares de la comunidad eclesial en Palestina y se refiere a Pedro, Juan y Santiago, pero no Santiago el discípulo, sino Santiago el hermano, el medio hermano de Jesús, que al final se convierte en un discípulo. Entonces ustedes ven que ya el evangelio se empieza a expandir. Primero nace en un contexto netamente judío, aunque Jesús no solo judíos, de origen judío, tenía discípulos, sino miremos los samaritanos. Y él se iba a predicar a Perea, a Decápolis, inclusive fuera de la frontera de lo que era el territorio de Palestina, que solo era Judea, Samaria y Galilea. ¿Ok? Digamos que eso formaba el territorio de Palestina en tiempos de Jesús.
Entonces, nosotros ya en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, ya ustedes ven la naturaleza de las comunidades eclesiales. Allá aparece Hechos 2, donde venían del Ponto, Perea, y aparece aquel tremendo discurso de Pedro, la conversión de miles, y la gente hablaba, les entendía en su lengua nativa, ¿verdad? O sea, ¿qué poder el del Señor? Obviamente es un acto milagroso que alguien predica en español y todos escuchan en su propio idioma el mensaje. Vemos a partir de ahí entonces que el evangelio se expande por todas las fronteras del Imperio Romano. Entonces, cuando aparece la figura de Pablo, hermanos, claro, no están fundadas todas esas comunidades que se mencionan, pero ya hay muchas otras comunidades fundadas no por Pablo, sino por esos discípulos que aparecen en el aposento alto, después en el advenimiento del Espíritu Santo, después en la predicación de Pedro y en las otras predicaciones de los apóstoles. Vemos comunidades netamente pluralistas y heterogéneas. Entonces, imagínense, a usted le tocara predicar en una congregación llena de misquitos, tolupanes, norteamericanos, africanos, europeos, chinos, latinos, bastante heterogéneos, con costumbres, culturas, como visiones bien arraigadas. Bueno, esas eran las comunidades eclesiales post, digamos, la cruz, la resurrección y la ascensión de Jesús, cuando se empiezan a reunir. Las comunidades eclesiales se unen en torno a 3, 4 aspectos que ya lo voy a presentar. Por cierto, ¿hasta qué hora podemos estar, hermano Fernando? Hablando un paréntesis. Si alguno se necesita retirar por cuestión de trabajo, de tiempo, no hay problema. Pero podemos estar tipo 9:30, no sé. Si tienen tiempo, si no lo dejamos o a las 10. Por mí hasta donde usted quiera, ¿cierto? No, es que si usted me dice hasta donde yo quiera, ya la doña ya se acostó, entonces puedo seguir. Yo estoy aquí con la doña, no se preocupe. Bueno, está con la doña. Que sea vigilia entonces. Y los demás no sé, ¿verdad? Con el don. Aquí no hay don, entonces no importa. Bueno, entonces no importa, el don. Hermano, entonces las comunidades se fundan en torno a, aparecen las figuras de los apóstoles, la predicación del querigma. El querigma, que se traduce como predicación. Los apóstoles predican eso. O sea, Jesús viene a anunciar el reino de Dios, se funda y predica, ¿no? Que Él es el reino, y en la figura de Jesús pues obtenemos la salvación. Entonces los apóstoles repiten eso. Eso se llama querigma, predicación apostólica. Y predican las enseñanzas de Jesús y dos aspectos importantes en torno a la comunidad es la Eucaristía y el bautismo en agua, el bautismo de Juan. La parte eucarística, lo que en el catolicismo romano lo conocemos como Eucaristía, nosotros lo conocemos como Cena del Señor, a Santa Cena, pero recuerden, en tiempos del Nuevo Testamento, y ustedes lo ven reflejado en Corintios, por ejemplo, la Cena del Señor tenía dos partes. La coinonía y la liturgia. Entonces, primero se hacía la coinonía, y la coinonía no es nada menos ni nada más que la comedera. Ahora, el Pesach, que es lo que hacen los judíos en tiempos de Jesús, cuando está la última cena, Jesús cambia. Y por ejemplo, en vez de dar la bendición en el Pesach, Jesús dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ustedes ya conocen esa parte.
le da vuelta a ese concepto del Antiguo Testamento, aunque mantiene un hilo conductor. Y dice, hagan esto en memoria a mí. Las comunidades eclesiales entonces en el Nuevo Testamento se centran en eso, la coinonía y la Eucaristía. La gente entonces se reunía toda, comía y después celebraba un acto litúrgico no sistematizado, oraciones, se escuchaba la predicación de los apóstoles. Eso era la cena del Señor. Entonces, ya ustedes visualizan una estructura, digamos, inclusive en lo que conocemos nosotros como culto dentro de las comunidades. Unas comunidades que se reunían obviamente en casas, bueno, en Filipo, a la orilla del río, ¿verdad? Y comunidades llenas de judíos convertidos al cristianismo, pero judíos que no habían dejado la ley y todos esos preceptos de la ley y toda esa costumbre. Y cuando el cristianismo avanza, entonces ya encontramos esas comunidades pluralistas donde hay paganos y judíos. Entonces, hay dos tipos de cristianos: pagano cristiano y judeo cristiano. El pagano cristiano, como lo dice su término, es proveniente del paganismo de diferentes tipos de religiones. Creo que en algún momento los mencioné, los que adoraban al emperador, que era la religión oficial, los que adoraban a todos los dioses del Partenón greco-romano, los que adoraban a sus antepasados y las fuerzas de la naturaleza, que normalmente esa religión se le conoce hoy como animismo, pero eran aquellas personas en el campo, en los pueblitos, donde adoraban a las fuerzas de la naturaleza y a sus antepasados. Y también está el tipo de religión mística, de misterio. Entonces, mucha gente se convierte al cristianismo proveniente de ese trasfondo religioso. Y por otro lado, estaban los judíos de Palestina, que eran más conservadores, convertidos al cristianismo, y los judíos en el llamados judíos helenistas, que vivían fuera de las fronteras de Palestina, convertidas al cristianismo. Entonces, ustedes ya notan el tipo de comunidades basado en esos antecedentes a las cuales los apóstoles predican, forman y después Pablo le toca visitar, fundar, reafirmar esas comunidades. Bien, posiblemente los apóstoles, esos 11, ya se le incluye a Matías allá en Hechos, de repente podemos concluir por su formación, era muy difícil que ellos llevaran lo que hizo Pablo. O sea, el llamamiento de Pablo era un llamamiento exclusivo para una persona como él. Una persona que, aunque se considera apóstol de los gentiles, en realidad Pablo toma esa misión de ahí y predica el querigma al resucitado. ¿A quiénes? A todos, a todo aquel que se le ponga enfrente. La facilidad de Pablo, ya entrando a Pablo, era por el manejo de la cultura, el manejo del idioma. De alguna manera le ayudó hasta su condición social. O sea, Pablo no era pobre, no es que era millonario, pero el negocio de hacer tiendas eran como casas, lo que hoy llamamos casas portátiles, básicamente esa era la profesión de Pablo. No era pobre. De hecho, nace en Tarso. Los que estudiaron Paulinas conmigo, o sea, les hablé de Tarso, considerada la Atenas de Asia Menor, por la cultura helénica, por las escuelas de filosofía, por la biblioteca en Tarso. El contexto de Pablo va en un contexto, una ciudad casi puerto,
Y toda esa cosmovisión paulina que él tenía en su formación. Y aparte, fariseo, ¿verdad? Y hebreo de hebreo, o sea, también toda esa cosmovisión judía. Eso le permite entonces tener una mente más amplia, quiera sí o no, y no desmeritamos a la gente que no está formada, pero una mayor formación que le permite esa misión. Esa misión. Ok, entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Para hablar otro poquito más de Hechos y de Pablo. Pero, y concentrarnos en la cuestión de las cartas. Lick, solo Dígame. una consulta. Dígame. Una de las clases usted mencionó que, bueno, también hemos leído que Pablo pues es de 3 culturas, ¿verdad? Entonces, no sé si podría explicarnos un poquito de por qué de cada una. No sé si me doy a entender. Ok, sí. Hablamos de 3 culturas en el sentido de que él tuvo una formación religiosa, la primera, basada en el judaísmo del siglo I. Eso sería más que todo una cultura, una cosmovisión religiosa. Él nace en una ciudad helenista, donde había muchas escuelas, una escuela griega prestigiosa, y él tiene una formación helenista. De hecho, Hechos relata que él tuvo un maestro. Acuérdense que el tipo de educación griega era maestro-alumno, un maestro, un alumno. No voy a decir que esto le ocurrió a Pablo, pero la educación griega era bien liberal para su tiempo. De hecho, había esta experiencia sexual entre el maestro y el alumno, era parte del aprendizaje. Era parte del aprendizaje. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Alejandro Magno, ¿verdad? ¿Quién fue el maestro de él? Aristóteles. Entonces, Pablo tuvo una educación griega, maestro-alumno, pudo ir a la escuela rabínica, pero también logró ir a las escuelas griegas. Y eso podría ser una segunda cosmovisión que tiene que ver con el nivel educativo de la educación. Y la otra cosmovisión es política. ¿Por qué? Porque él obtuvo la nacionalidad romana. Hay 2 teorías. Una es por nacimiento y otra es porque el papá fue liberado, fue liberto y adquirió la nacionalidad romana, una ciudadanía romana. Entonces vemos un hombre de 3 mundos, 3 cosmovisiones, una religiosa, una política y la otra en conocimiento de educación. Eso le permite entonces hacer esa misión de esa misión de Dios. Tener el conocimiento suficiente para pararse en el aerópago de Atenas y hablar sobre filosofía y los dioses frente a los filósofos de la época. Eso le permite esa triple cosmovisión. Yo le llamaría triple cosmovisión. Le permite entrar cada vez que visitaba una comunidad eclesial a una sinagoga y lo consideraban rabí, maestro. Esa triple cosmovisión también le permite estar ante Félix como ciudadano romano. Le permite circular. O sea, ahorita está de moda, hoy no circula, ¿verdad? A veces pensamos que también en tiempos de Jesús usted andaba de arriba para abajo. Tenía que ser libre para andar de arriba para abajo o andar con su amo si era esclavo, ¿verdad? Todo eso lo hace entonces ser un hombre de mundo, un hombre adelantado a su época, moderno, un hombre que comía leche con los que necesitaban comer leche, carne con los que necesitaban comer carne,
estar con los judíos, estar con los helenistas sin ser de esa dimensión hipócrita, inclusive él ataca a Pedro por eso. Entonces, esa triple cosmovisión le permite hacer esa misión. O sea, es un llamado particular para alguien específico. Pablo. Podríamos hablar algunos defectos de Pablo, hay libros inclusive, pero ese era Pablo. Hechos relata Maestro. 3. Sí, diga. Ya que está haciendo, antes de la pregunta del hermano sobre la triple cosmovisión de Pablo, bueno, que también se nota cuando él habla de que vamos a ser adoptados. Eso era legislación romana, no era costumbre hebrea, o judía, ¿verdad? Que hasta los 20 años. Había que pasar un tiempo después de ser niños o haber nacido de nuevo para el cristiano, para poder ser adoptado como hijo y tener el sello, la zarra, esa forma. Pero a mí me gusta entender el momento en el que aparece el Mesías en Israel, porque Israel ya no era el Israel de Dios. Israel, para empezar, tenía en mayor aprecio a sus rabinos y surgieron las escuelas rabínicas o ¿cómo se llaman? Las sinagogas, por un esfuerzo para conocer la ley y mantener los escritos vigentes en la cautividad o en la dispersión, en la cautividad, en Babilonia. Y al regresar ni siquiera había una línea clara de los herederos al trono. Perdieron la línea de sus reyes, la davídica, y otros que podían haber tenido algún tipo de derecho, sino que fue ya, igual que los gentiles, fue el más fuerte, se fue sentando en el trono por una razón o por otra, o por mérito, no por escogencia de Dios. Y ese era el Israel, era un Israel perdido, extraviado completamente de lo que Dios le había enseñado y le había dicho, que se guiaba más por las costumbres de los ancianos y de todas las interpretaciones que por los escritos propiamente, que por la Torá. Pero además de eso, el silencio intertestamentario, que fue, sí, por favor corríjame si me equivoco, pero de lo que he entendido al leer y estudiar, fue aproximadamente 400 años, por ahí, más o menos 400, no, más de 400 años por ahí. Sí. Pero casualmente, cuando se callan los profetas de Dios, empieza el apogeo de los filósofos clásicos en Grecia. El apogeo fuerte no es que empieza ahí, pero el apogeo como el sumum de los clásicos, de los filósofos, empieza justamente cuando se callan los profetas de Dios. Entonces, eso permite que toda la palabra que los hombres habían estado escuchando y todas las comunidades que se comunicaban porque eran parientes, hacían comercio, viajaban, estudiaban, los libres, pero también los que eran siervos y andaban con sus señores y se movían en caravanas y etc. Entonces era un mundo que estaba en Dios porque ya no había palabra directa desde hacía varios siglos. Los judíos, que eran los que conservaban la palabra de Dios, la habían cambiado por la costumbre y se había levantado el conocimiento del hombre de manera excelsa a través de los filósofos. Y ese es el momento en el que el Mesías hace su aparición. Bueno, el nuevo pacto tiene lugar, pero es un momento bien particular, y creo que esa es una de las razones de Dios, sin querer entender la mente de Dios, pero es muy propicio que alguien como Pablo funcione para ese momento histórico, me parece. No sé si para los
demás, ¿han leído sobre la Reforma Protestante ustedes? De 1517. Voy a poner este ejemplo colocar este ejemplo de la Reforma Protestante, ampliando, digamos, lo de la hermana y para entrar en este mundo de Pablo. Primero dice Galatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando habla de la Reforma Protestante, uno de los mecanismos utilizados por los reformadores, inclusive pre-reformadores, Lutero y los reformadores, es el contexto de la época. Ya para 1517 ya estaba la imprenta, que eso era básico para que alguien escribiera algo, le sacara copias y anduviera repartiendo volantes por todos lados. Eso fue clave. Otro, el Renacimiento. El Renacimiento se da en el siglo XV, del 14 al 15 al 16. Y el pensamiento racional. Ese contexto da pie a la proliferación del mensaje de la Reforma Protestante. Bueno, me voy atrás. Jesús no vino en la época de los persas, ni en la época de los babilónicos, ni aún en la época de los griegos. Vino en la época de los romanos. ¿Qué tienen de especial los romanos? Es cuestión de visión. Cuestión de visión. La política romana expansiva con respecto a las vías de comunicación fue clave a la hora de expandir el evangelio. Imagínense, un mundo encerrado bajo un solo gobierno, una sola política, ¿no? Una religión, aunque le permitían los romanos adorar a todos los ídolos, pero no importa, vos tenés que adorarme al emperador, al Partenón, y tenés que pagarme impuestos. El helenismo, las escuelas de filosofía y el pensamiento griego aportó primero abrir la mente de las personas. Segundo, el idioma griego. Hoy el idioma universal es el inglés. O sea, usted va a cualquier parte del mundo, quiere comunicarse, busque a alguien que sepa inglés. O sea, usted va a Alemania, va a China, va a Australia, va a África del Norte, va a Egipto, aprende inglés, no importa si ahí hablan mandarín, keniano, más de alguno va a aprender inglés y le va. Bueno, el idioma griego, un idioma llamado koiné, como se escribe el Nuevo Testamento en ese idioma, pues era la lengua comercial. Usted iba a cualquier puerto, ahí se hablaba griego. Sirvió para la expansión del mensaje. Entonces, ese mundo greco-romano, ese mundo de pensamiento helenista, sirve para que, bueno, viene Jesús se concentra en Palestina, pero ya sabemos lo que pasa después con el advenimiento del Espíritu Santo, y ya el mensaje de Jesús es como cuando usted, bueno, ¿qué me tusa usted, pues? Hojas secas, olvídese. Solo ocupa un poquito. Entonces, el mensaje del evangelio se expande, encuentra terreno fértil. Así, la parábola de Jesús, de la semilla que cae, es tremenda. Podemos ver un cumplimiento ahí en Hechos 2, cuando se convierten aquellos 5,000, aquellos 3,000, y cada quien lleva el mensaje a su región, en su propio idioma. Entonces, Pablo viene en esa época, Jesús viene en esa época, Pablo llega a esa época. Y por eso ese versículo de Gálatas 4:4 es interesante, porque dice el mismo Pablo ahí que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿a qué se refiere? Es que vino en el momento justo. ¿Para qué? Porque imagínense si el Mesías viene en la época de David, por ejemplo. O sea, como que no tiene sentido, ¿verdad?
o en la época de Moisés, o en la época de Isaías. O sea, aún en el periodo intertestamentario, como que no tiene sentido esa venida del Mesías. No, él viene justo en el momento en el que el Imperio Romano es el anfitrión de todo lo que conocemos como el mundo conocido de la época. Bueno, sigue siendo un misterio, inclusive, ¿por qué no llegó a África? ¿Por qué no llegó a América? Sigue siendo un misterio. Entonces, regresando a Pablo, y ustedes ya conocen el capítulo 9, la conversión de Pablo, ya aparece como un hombre protagonista antes del capítulo 15, y en el capítulo 15, el libro de los Hechos, ustedes ven una especie de división. ¿Han escuchado la palabra cisma? Casi hay un cisma en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Obviamente la intervención del Espíritu Santo provoca que el cristianismo no se divida en ese momento. Por una parte, el capítulo 15, versículos del 1 al 35, creo que es, de Hechos de los Apóstoles, hermanos, se da aproximadamente entre el verano del 49 y el verano del 50, año de nuestro Señor Jesucristo. Dos bandos, Pedro, Juan y Santiago, Bernabé, Pablo, por otro lado. Y ahí, ¿qué pasaba? Querían obligar a los cristianos de origen pagano a cumplir los preceptos de la ley, como las oraciones, ir al templo, la circuncisión, no comer esto, no comer aquello, etcétera, etcétera. Bueno, se llega a un acuerdo. Lean todo ese capítulo de Hechos 15. Y si ustedes notan, bueno, prácticamente ya desaparecen los apóstoles. Esos 11 de Jesús, a partir del capítulo 15, ya, allá se llega a mencionar Pedro. Pero a partir del 12 inclusive, el protagonista del libro de los Hechos es Pablo. Y el protagonista de casi el resto del Nuevo Testamento, o sea, 13 epístolas, es Pablo y la escuela paulina, o sea, los discípulos de Pablo. Después es que nos encontramos con Daniel, Santiago. Diga. una pregunta. ¿Qué impacto tuvo en la vida de Pablo, digamos, el hecho de que él haya sido formado por Gamaliel? ¿En qué lado de la cosmovisión estaría también este personaje? Bueno, Gamaliel no era un maestro conservador, empezando desde ahí. Era judío, pero él no era un Nicodemo, por ejemplo, o un Caifás. No. Él era un maestro de corte helenista, judío de corte helenista. Entonces, claro, ahí ya ve usted la estructura de pensamiento. Gamaliel, inclusive lo menciona el libro de los Hechos, creo que hay un episodio con Gamaliel ahí, no recuerdo el capítulo, pero está en Hechos. Era un maestro judío de corte liberal, el pensamiento más abierto. Claro, ya Pablo lo traía, perdón, porque él creció en una ciudad griega. Diga. No, lo que recuerdo que dice de Gamaliel, aparte de que Pablo dice, enseñado a los pies de Gamaliel, cuando se presenta como hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, o sea, era reconocido como un gran rabí, pero no solo eso, sino también otro recuerdo que tengo de la mención de Gamaliel en la Biblia es que él es de los que lleva ofrenda para la unción del cuerpo del Señor Jesucristo para su sepultura. O sea, él estaba pensativo en relación a Mesías. Gamaliel era filósofo. O sea, es que independientemente si su
si era judío y teniendo una línea de pensamiento judío, cuando uno estudia, hermanos y hermanas, el pensamiento es distinto. O sea, Cambias. él era filósofo, judío filósofo, con cierta línea posiblemente conservadora, pero en realidad su forma de pensar no le permitía entonces ser tan cerrado, tan cuadrado, ¿verdad? Y ese era el maestro de Pablo. Claro, cuando Pablo aparece allá y apedrean a aquel diácono, creo que fue Esteban, ¿verdad? Esteban. El discípulo de Jesús, o diácono, no recuerdo si Esteban era, ya se me olvidó, tantos nombres. Esteban era el diácono. Sí, es que Pablo tenía un celo casi enfermizo, ¿verdad? Podríamos decir. Pero era la forma también como él lo habían cultivado. Es un misterio la formación de Pablo también, porque hay 12, 14 años, algunos dicen 10, otros dicen 14, que algo le pasó a Pablo. Posiblemente su formación filosófica la tuvo con Gamaliel post conversión, o esos años en Arabia, o ese retiro místico que tuvo, ¿verdad? Porque Daniel, también tuvo un retiro místico. Diga. para añadir algo más, también está el pasaje de Gamaliel en Hechos, creo que capítulo 5, donde están en el concilio y están los apóstoles ahí, y entonces está aquel problema, y él defiende realmente a los apóstoles, ¿verdad? Y le dicen, que dice básicamente que no estemos en contra de la voluntad de Dios. Creo que se encuentra Sí. en Hechos capítulo 5. Entonces, me impacta a mí eso, si realmente también Gamaliel tuvo que ver algo en el pensamiento de Pablo, si habrá aportado algo en ese momento, ¿verdad? Porque todavía Pablo no se ve en la historia en este momento, si no estoy equivocado. No, todavía ¿verdad? No, sí. Tuvo que haber sido posterior, sí, ese mismo a Gamaliel, ¿verdad? El capítulo 5, aquí tengo la cita, versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó a que sacaran fuera a los apóstoles, pero aquí no aparece Pablo, en realidad Pablo está más adelante, posiblemente fue después la instrucción con él, y como les digo, casi de la vida de Pablo igual no se conoce mucho, sí, a grandes rasgos esas cosas que podemos entender. Ahora, cuando usted ve las cartas de Pablo, las proto, digamos, las que la tradición liberal considera escritas por él, vemos el desarrollo de un pensamiento concatenado, alguien estudioso. O sea, aparte del Espíritu Santo, ¿verdad? Alguien estudioso. Bien, entonces entramos a esto de las cartas. Voy a compartir un PowerPoint aquí que tengo. Vamos a ver si lo miran ahí. Vamos a hablar de esto de las cartas. Esto se los puedo mandar si ustedes quieren. Me voy a adelantar a la plantilla que quiero habilitar ya. Ustedes pueden ir leyendo estas cosas en su casa. Yo en ningún momento voy a hacer en el examen que tenga que ver con ustedes una pregunta de aquí, porque este es como un repaso y para actualizarlos. Es más que todo una charla de actualización que quiero tener con ustedes. Bien, entramos al tema de las cartas. Vamos a ver. Le voy a dar aquí siguiente, permítanme. Tal vez alguien me puede ayudar a leer el primer párrafo. Cualquiera. En la antigüedad, las cartas formaron el medio principal de comunicación entre personas separadas unas de las otras. Se consideraba un género literario muy flexible, así el contenido podría ser de carácter literario, filosófico, descriptivo, satírico, político y religioso. Gracias. Bien, acuérdense, no había internet.
No había Zoom. ¿Qué es lo que había? Cartas, mensajes. Tampoco había telégrafo. El telégrafo llega hasta el siglo XIX, creo yo. Las cartas, entonces, amados hermanos, forman el principal medio de comunicación. Hermanos, la comunicación en este momento y en este mundo posmoderno, hoy en pleno siglo XXI, ha tenido unos avances. Bueno, esta clase, o sea, usted está desde la comodidad de su hogar. Es más, ahí los miro algunos en un sillón, con una lata de refresco. ¿Quién se podía imaginar, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela nosotros, los que ya pasamos de 30 o 40, estar en una clase así? O sea, la comunicación hoy en día es tan fluida. Digamos que en tiempos del Nuevo Testamento la carta era ese tip, ese clic para la comunicación. Era el medio para comunicarnos. Y habían varios tipos de cartas. Ahí no aparece la personal, pero también habían cartas de tipo personal. Cuando nosotros leemos cartas, cuando estábamos en la escuela, pues las cartas de amor, ¿verdad? O las cartas de nuestro padre. No sé quién de ustedes todavía utiliza el correo nacional y manda cartas. Pero inclusive algunas direcciones todavía tenemos que enviar el paquete de una carta. No, todas habían cartas de tipo personal. El término epístola, que originalmente significa comunicación oral transmitida por un mensajero. Viene usted, alguno de ustedes, le doy un mensaje, así verbal. Vayamos a Fernando, le doy un mensaje verbal, dígale a Carmen esta situación de la clase. Entonces viene Fernando, es el mensajero y el portador del mensaje y el que transmite el mensaje a la vez. Bueno, todo eso encierra el término epistolé. Y algunos lo traducen como carta, ¿verdad? O epístola. También, una definición latina de la antigüedad traduce epístole como conversación por escrito con el ausente. ¿Qué es lo que hace una carta? Pues viene usted, escribe o typea y se la manda a alguien esa carta. Eso es epístole. Una conversación por escrito con el ausente. Este a la vez es un género literario, como dice ahí, flexible, utilizado por los autores del Nuevo Testamento. 27 de los 21 libros canónicos del Nuevo Testamento son de género epistolar. Casi una tercera parte del Nuevo Testamento. Y solo tenemos que sacar de ahí a los 4 evangelios, Hechos, Apocalipsis, ¿verdad? Aquí está contado Hebreos como carta, pero cuando estudian ese curso, junto con las universales, ahí nosotros vemos que Hebreos en realidad es un sermón. Pero bueno, la mayoría lo encasilla en esto de que es una epístola. Bien, siguiente. Otro hermano o hermana que me lea esa diapositiva, por favor. Un género literario, epístola, documento destinado al público en general, en el cual se nombra un destinatario, pero sin que haya nada dirigido exclusivamente a él. Esta composición puede ser en verso, carta, documento privado, muy funcional, desprovisto de artificios retóricos y dirigido exclusivamente, con cierto sentido de secreto inviolable al destinatario que expresamente se nombra. Bien,
la epístola o el género literario epistolar generalmente tiene tres partes que creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero me adelanto. Primero, tiene que tener un destinatario, aunque no necesariamente dirigido hacia él. Y esto lo vemos en Colosenses, que aunque se menciona al principio, cuando ustedes leen toda la carta, se dan cuenta que esa epístola también va dirigida a la comunidad de Hierápolis y la Odisea, ¿cierto? Los que ya leyeron la carta se dan cuenta. Entonces, no necesariamente, aunque diga carta A, va dirigida exclusivamente a ese A. La carta puede ser verso o un documento privado. En el caso de las epístolas de Pablo, ¿verdad? No podríamos decir que es un documento privado, sino está compuesta en versos. Utiliza algunas otras, en el caso de Colosenses, utiliza otras herramientas de tipo literario como un himno, como un canto. Hay fórmulas, en exégesis se llama fórmulas. Por ejemplo, cuando dice gracia y paz, esa es una fórmula llamada en exégesis fórmulas exegéticas. Pablo utiliza mucho de ese tipo de herramientas. Se desarrolla entonces, tiene un cuerpo y un destinatario y un saludo. Ahí está, el formato de las cartas en la antigüedad, que no necesariamente todo se cumple en las cartas del Nuevo Testamento, era el siguiente: un encabezamiento, un objeto de la carta. Generalmente, hermanos, después del versículo 1 y 2 de las epístolas paulinas, viene el cuerpo de la epístola. Y al principio podemos identificar el objetivo de la carta. Y al final vienen las palabras de despedida. En el caso de la carta que hemos estado estudiando el lunes, si ustedes leen Colosenses, aparecen 10 nombres de personas en el capítulo 4. Todos discípulos de Pablo, colaboradores. Una despedida algo extensa, parecido a Romanos y a Corintios. Sin embargo, por ejemplo, en Egipto se han encontrado ciertos de cartas antiguas que guardan una similitud con los escritos del Nuevo Testamento. O sea que hay cartas del Nuevo Testamento, de tiempos del Nuevo Testamento, que tienen un parecido a la forma en cómo están escritas las que conocemos como cartas del Nuevo Testamento. La estructura es la siguiente, otra vez, saludo, ruego por salud del destinatario, una oración, agradecimiento a sus dioses, contenido de la carta, saludos especiales y personales. Esto tiene que ver con las cartas en tiempos del Nuevo Testamento. Esto ya lo vimos en la primera clase, pero igual lo repaso. Hay una clasificación de acuerdo a la dogmática y a la parte didáctica, cómo se estudian o cómo se deberían de estudiar las 13 cartas de Pablo. Están las de tipo escatológico, las de tipo soteriológico, las de tipo eclesiológico y las de tipo pastoral. Las que conocemos como cartas de la prisión son de tipo eclesiológico o están catalogadas de tipo eclesiológico. Ya vimos Efesios, cuyo tema principal, ¿se acuerdan ustedes? Es la iglesia como cuerpo de Cristo y la unidad de ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo. En Colosenses se habla de la cabeza del cuerpo, pero hay todas unas instrucciones para el cuerpo de Cristo en el capítulo 3 y 4. Filemón, que aunque y lo vamos a ver algo el sábado, tiene un contexto del sistema esclavista romano, pero
posiblemente Filemón era el pastor de la iglesia en la casa de él, que estaba en Colosas, pero no necesariamente es la comunidad a la cual está destinada Colosenses, ¿verdad? Y entonces, aunque vemos una situación personal pareciera entre Pablo, Filemón y Onésimo, al final sacamos muchas lecciones acerca de el sistema esclavista, cómo debemos de tratar a los demás, etcétera. Algo en la comunidad, entonces algo eclesiológico. Y las pastorales, que las vamos a ver en la última semana, si Dios quiere, tienen que ver con, se llaman pastorales, uno, porque están dirigidas a los jóvenes pastores, dos, porque habla mucho de la estructura eclesial, sobre todo los que están en primado, presbíteros, diáconos, obispos, y cómo deben de ser estos hombres. Bien, esa es una clasificación, miren, por su doctrina o su dogmática. Me dan ganas de preguntárselas en examen, no sé. Escatológicas, soteriológicas, eclesiológicas y pastorales. Otra clasificación que se hace es de acuerdo al lugar donde fueron escritas. Pueden ser misioneras, las dos primeras, 1 y 2 de Tesalonicenses, generales, Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, las de la prisión, pastoral. De hecho, creo que esta es la clasificación que nosotros seguimos, solo que a las primeras les llamamos escatológicas y a las segundas grandes epístolas. Y grandes epístolas es por el contenido, por la extensión de la carta. Pues, Romanos tiene 15 capítulos, 1 Corintios 16, creo que 2 Corintios 13 o 14 capítulos, solo Gálatas que tiene 5, creo. Pero bueno, Gálatas habla de la justificación por la fe, es una carta doctrinal, meramente, ¿verdad? Dogmática con respecto a la soteriología. Entonces, esa es otra clasificación que se hace. Elementos a considerar sobre las epístolas de Pablo. Bueno, Pablo maneja el griego por esa triple cosmovisión que hemos estado hablando. ¿Y cuál era la lengua común? Ojo, la lengua oficial tendría que haber sido el latín, porque los romanos hablaban latín. Pero la lengua comercial era la que dominaba, hermanos. Aproximadamente 600 años. Desde la conquista de Alejandro hasta, podríamos decir, la llegada de Constantino el Grande. Pablo escribe en griego koiné. Un griego, ojo, este griego es distinto al griego que habla, por ejemplo, Platón, Aristóteles y Sócrates. Esas escuelas filosóficas 300 años antes de Jesús. Es un griego que se mezcla, porque recuerden que Alejandro Magno utiliza casi todas las ciudades-estado griegas, las mezcla con las de Egipto, con las de Babilonia, etcétera, etcétera. Y poco a poco el ejército griego se va formando, es multicultural, y ahí se va formando ese griego koiné. Ese es el que utiliza el Nuevo Testamento y Pablo. Se debe considerar que la carta surge de una determinada situación. Aquí me quiero detener. Creo que aquí está. ¿Quiénes de aquí llevaron conmigo Paulinas 1? O por lo menos la parte que me tocó darles y lo demás que fue a distancia. Creo que está la hermana Vilma aquí, ¿verdad? Hermanos, hay algo clave en esto de estudiar las epístolas de Pablo. Y esa es esa primera oración. La carta escrita, la carta surge por una determinada situación. ¿Por qué surge Primera de Corintios? Por las diversas situaciones que se dan en la iglesia. Por la división de la iglesia, correcto. ¿Por qué surge Gálatas? ¿Se acuerdan los Gálatas insensatos? ¿Ah? Y el tema de que estaban
estaban pervirtiendo el evangelio, ¿verdad? Y les dije, Pablo, aquí puede venir en ángel, puedo venir yo mismo. No es que haya otro evangelio, pero puedo venir yo a predicar babosadas y ese no es el evangelio. Ya vimos Colosenses que es por una necesidad de una herejía múltiple, ¿se acuerdan, verdad? A ver si se recuerdan algo de la clase del lunes. Era una herejía sincrética. Entonces, aunque podemos encontrar elementos de tipo doctrinal, dogmática, de hecho, mucho de la doctrina cristiana, hermanos, de hoy sale de las epístolas. Una carta refleja una determinada situación. O sea, se escribe por algo. Los tesalonicenses se escriben porque era una comunidad insípida doctrinalmente, que posiblemente a Pablo no le queda tiempo, sobre todo la primera, de adoctrinarlos. Él sale corriendo de Tesalónica porque lo iban a matar. Entonces él escribe. Timoteo le lleva un detalle, un recado de la situación y él escribe. Entonces viene usted y escribe un memorándum por una situación. Ese es el kit del asunto de las cartas. Surgen por una determinada situación y que hay una motivación que le impulsa por lo general esa situación. En el caso de Pablo se debe a circunstancias por las que estaba pasando determinada comunidad. Daniel. Inclusive circunstancias de tipo personal como Filemón. Diga. ¿Se ha hecho algún tipo de estudio que ayude a sostener que el desarrollo teológico de las, o sea, que el fundamento teológico de las cartas debe, claro, que considerarse, pero no es el propósito de la carta realmente, sino la circunstancia que estaba pasando cuando se hace un estudio comparativo entre, yo sé que no son iguales, pero hay algunas entre Apocalipsis 2 y 3 y las epístolas del apóstol Pablo? Bueno, Apocalipsis, hermana, hablando de género literario, tiene triple género literario. Primero es una carta. El Apocalipsis tiene elementos de carta, de epístola, porque tiene un destinatario. ¿Cuáles son los destinatarios? Las 7 iglesias de Asia. Entonces ahí tenemos un elemento epistolar. El cuerpo de determinada carta es profético apocalíptico, que es otro tipo de género. Ahora, no le podría nombrar uno, pero podríamos nombrar casi todos los que escriben teología desde la época patrística. Definitivamente hacen referencia a las cartas de Pablo. Siempre hay esa discusión si Pablo fue el fundador de la doctrina cristiana o fue su escuela. La mayoría ya ha concluido que él contesta y resuelve situaciones de inmediatez del contexto local de las comunidades y su escuela es la que se encarga de iniciar esa sistematización. Pero al final, cuando uno estudia a los padres de la iglesia, nos damos cuenta que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, y aquí hay algunos que ya llevaron historia del cristianismo, realmente si podemos darle un mérito a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, a los griegos, a los latinos, ellos son los que se encargan de sistematizar la doctrina cristiana, no necesariamente Pablo. Aunque él ya reinterpreta, y uno de ustedes creo que lo mencionó en una de las clases, reinterpreta el Antiguo Testamento. Ya cuando reinterpreta el Antiguo Testamento para contestar una situación X o Y particular de una de las comunidades eclesiales, usted, hermano y hermana, ya está haciendo teología. Entonces, desde ese punto de vista, él ya está haciendo teología. Debemos acotar que en tiempos antiguos era común que el escritor de la carta constase,
en realidad ese no es el término, tendría que tener o tenía un secretario, un escribiente, un amanuense. Miren, a veces nosotros creemos que el amanuense es aquel que nos hace los mandados. No, hermanos. Fíjense que los romanos había un dicho. Aquí creemos que la gente que tiene personas trabajando en su casa, mayordomos, personas de aseo, de cocina, es porque los cultos son los jefes y los incultos son los que hacen esas labores. Pues en época de los romanos no. En época de los romanos, los jefes eran los incultos y los que hacían las labores, los esclavos eran los filósofos, los que estudiaban. Era una contradicción, pero por ejemplo los romanos encargaban a sus empleados la educación, siempre y cuando este empleado era griego. Los griegos tenían estudio más que los romanos. Bueno, el amanuense no solo era aquel al cual yo le dictaba la carta, el amanuense tenía la libertad inclusive de reinterpretar mi palabra. No sé si ustedes han dictado una carta o a ustedes les han dictado una carta. Esto es cuando usted es secretario y hay una junta y hay que hacer el libro de actas. Generalmente el secretario cuando escribe el libro de actas de la sesión X o Y, ordinaria o extraordinaria, no va a escribir las mismas palabras. Siempre reinterpreta, hermano. Entonces, perdón, el amanuense era eso. Tenía la libertad para ordenar lo escuchado. De repente venía Pablo y tiraba, ¿va?, todo lo que tenía que decir y pucha, había que estar. Dicen que Aristóteles cuando dictaba tenía como 10 escribas a la vez. Porque a más de algunos se le iba, hermano, una palabra. Los amanuenses tenían un papel importante. No podemos decir que de repente falta algo en las cartas o se le puso de más, posiblemente. Para las escuelas liberales, y esto ya lo vimos, pero lo quiero para ir terminando. Para los eruditos, normalmente las paulinas se concentran en dos. Las protopaulinas y las deuteropaulinas. ¿Cuáles son las proto? Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses 1 y Filemón. Consideradas por la tradición, por la crítica, auténticamente paulinas. Donde está el meollo del asunto es en las deuteropaulinas, donde hay una subclasificación llamada, a ver si se acuerdan, la primera, las trito. Gracias. Aquí están incluidas las trito. Posiblemente Efesios, Colosenses, y aquí falta segunda de Tesalonicenses, son deuteropaulinas y las trito tendrían que ser las pastorales. Pero aquí las juntamos todas. Estas son las que tienen problemas de autoría paulina. Ya más o menos sentimos algo en Efesios y Colosenses con el contexto de la carta y el contenido ahí, ¿verdad? Entonces, posiblemente estos son de la escuela paulina. Daniel, una consultita. Cuéntame. Vamos a ver, el problema lo da realmente es la alta crítica, ¿verdad? No es la tradición. Sí, la tradición dice que las 13 fueron por Pablo. Ok, aunque como les digo, es que ni la tradición se pone de acuerdo, ni la crítica se pone de acuerdo a lo interno, porque siempre hay eruditos fundamentalistas, y cuando hablo de fundamentalistas son de línea conservadora, que algunos sí no consideran que Pablo escribió todas. Siempre hay esa inseguridad de afirmar, bueno, todas fueron por Pablo o no todas. Claro, esto de la crítica, acuérdense, aparece en el siglo XVIII y XIX.
a partir de ahí se empieza a ver de otra forma el texto bíblico. Bien, Licenciado Daniel, cuénteme, hermano. solo quiero quedar clara en algo. Siempre que yo logre ver en algún escrito o algo similar Deuteropaulina, siempre me voy a dirigir o siempre me voy a concentrar, por decirlo de alguna manera, a que estas cartas son las que tienen el problema de autenticidad de Pablo. Correcto, correcto. Sí, son más consideradas que fue la escuela paulina quien las escribió. Sí, Deutero Paulina. Ojo, el prefijo Deutero se utiliza en Deuteronomio, Deuterocanónicos, ¿verdad? No confundir con Deutero Paulina. Daniel, Segundo, dígame. ¿Por qué dedican tanto esfuerzo a saber? Bueno, vamos a ver. Los eruditos no necesariamente tienen que ser creyentes, me imagino. Correcto. Ok. Sí. Partiendo de ahí, el creyente sabe que quien dictó la carta fue el Espíritu Santo de Dios. Correcto. Y el escribiente o amanuense, que como dice el apóstol Pablo, en parte hablamos y en parte profetizamos, es porque el Señor respeta el origen, la humanidad del escribiente y le permite en su humanidad terrenal recibir y escribir este mensaje complejo. El hecho de que haya una línea, porque cuando decimos escuela es una línea de pensamiento y de discipulación. Sí. Entonces, cuando hablamos de discipulación, estamos hablando de un mandamiento que se cumple. Pablo enseña el evangelio y la verdad que él mismo aprendió del Señor. Entonces, ¿por qué hay tanta discrepancia? No es la discrepancia lo que me saca un poco de quicio, sino que ¿por qué? Sí, es como, ¿por qué esta necedad de buscar? Perdone la palabra necedad, pero es que es como gastar un montón de energía en saber si fue él, si fue un discípulo de él, si él de todas maneras usaba amanuenses y de todas maneras sus discípulos estaban enseñados por él, discipulados por él, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tan importante? Provecho, pues? podría ser. ¿Ah? Sí, bueno, realmente esto no es nuevo, hermana. Digamos, estuvo en apogeo post escuela darwiniana, todo lo que tenga que ver con el origen del universo y todo. Aunque desde la existencia misma del pensamiento racional, inclusive el pensamiento filosófico, la Biblia siempre ha estado bajo esa lupa de crítica, en todos los aspectos. Inclusive seguimos teniendo la discusión si Dios existe o no. Hasta cursos hay de eso. Se han tenido que volver necesario por una cuestión de defensa de la fe, una cuestión apologética, que es necesario en ese sentido. Claro, de repente a alguien que viene creciendo en el Evangelio, no le podrá interesar si Pablo escribió Efesios. Pero ya a este nivel de ustedes sí. Para madurar nuestra fe, para dar respuesta de nuestra fe sobre todo, para llegar a ciertas conclusiones. Es como la misma pregunta, y bueno, creo que Melanie la hizo, ¿para qué voy a estudiar teología? Voy a quemar todos estos libros que yo tengo aquí, o se los regalo a ustedes, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar bajo la lupa de ataque. Es importante conocer mucho del trasfondo. Algunos libros, de repente sí es importante conocer ese contexto a la hora de la interpretación, ¿verdad? Porque juega un papel muy importante la crítica literaria para la cuestión de la interpretación y
Y cuando hablamos de crítica, generalmente la gente piensa que es que estoy criticando a alguien. No, crítica significa que en este sentido el texto bíblico está bajo la lupa de la investigación de las ciencias para comprobar hipótesis o no, dar respuestas o no a algo, a esa fe, a esa dogmática. Entonces, de repente sí resulta necesario eso. Dígame. Creo que respondiendo un poquito, por lo menos desde mi punto de vista, creo que en el mundo existen personas que no es que necesitamos pruebas de que Dios existe, sino de que Dios es un Dios inteligente y que por lo menos en lo personal, el hecho de conocer si Pablo escribió o no, creo que me da un mayor soporte a mi fe, porque sé que no fue cualquier persona que solo un día se ocurrió y que dice que está hablando en nombre de Dios, como no, o sea, como nos encontramos en muchas otras epístolas que no están incluidas en la Biblia porque son en realidad que van en contra de lo que es el cristianismo. Entonces creo que también el hecho de saber si él la escribió o no, también nos deja esa como de fortaleza de decir, ok, si le escribió a alguien que tuvo un contacto tan impresionante como tuvo Pablo con Cristo en su conversión y en sus enseñanzas. Entonces, creo que el debate que hay entre si fue él o no fue él es justificado por eso, porque también le da fuerza a nuestra fe. Y como usted decía, a la hora de defenderla, tenemos una base de muchas personas y que yo me he encontrado, sobre todo porque trabajo con jóvenes, y que ellos la pregunta es, enséñame, dame pruebas, porque se las ha enseñado en la escuela que tiene que haber una base científica, tiene que haber una prueba histórica, tiene que haber documentos para que algo sea cierto. Entonces, sí, de darles eso, de que nosotros lo aprendamos y podamos transmitir y de que se estudie eso, también nos ayuda a enfrentar esa posición que está en el mundo ahora. es por los tiempos que estamos viviendo también, hermanos. Tanta información, diga. Sí, mi manera de pensar es como, tal vez como se mencionaba, en el nivel tal vez que nosotros estamos en este momento de estudiarlo, de estudiar la Biblia desde otro punto de vista. Obviamente mi fe no va a ser quebrada porque me digan a mí que no fue Pablo, fue una escuela paulina, porque realmente al final está mi testimonio, el hecho de ver un Fernando antes, ver un Fernando después, que fue convertido por la sangre de Jesucristo, que la palabra me ha confortado día con día, ¿verdad? Pero uno se encuentra hoy en día con tanta gente que también lee, que estudia, y cuestionan cosas, ¿verdad? Y lamentablemente la iglesia, la iglesia en general, no se prepara muchas veces y venimos arrastrando conceptos durante generaciones que han sido incorrectos, ¿verdad? Correcto. Que creemos conocer, que creemos entender, pero a la larga nos hacen preguntas bien sencillas y como hemos repetido durante mucho tiempo, pero nunca hemos analizado al final, ¿verdad? Y no hablo del hecho de perder, digamos, la salvación, digamos. Yo entenderé, cada quien tendrá nuestra postura de salvación, pero conocemos quién es Jesucristo al final. Pero sí para mí es importante el poder llegar a otro nivel de estudio en esto, ¿verdad? Y yo le quisiera hacer una pregunta. Me surge la duda de algo. Cuando uno está, digamos, en un púlpito predicando, Daniel, ya a un nivel, como le digo, más alto, ¿qué será lo correcto entonces decir, digamos, de las cartas que son no auténticas? ¿Será bueno decir entonces el escritor o mencionar directamente al apóstol Pablo? Bueno, yo recomiendo el escritor. Suena más integral, ¿verdad? No pasa nada si dice Pablo usted. Hay cosas dentro del púlpito. ¿Han escuchado aquel adagio de ir a Las Vegas? Lo que pasa en Las Vegas se queda aquí.
Bueno, en las aulas de los seminarios, muchos hemos cometido el error, me incluyo, tengo que incluir, que cuando pasamos ese conocimiento fuera de las aulas del seminario o de los institutos bíblicos al púlpito, cometemos muchas veces el error de transmitir cosas que no deberíamos de estar diciendo. Como por ejemplo diciendo griego a cada rato o en el original hebreo y esto. No, dejémoslo para círculos especiales o para escribir o para la investigación. Usted ahí arriba, usted tiene que hacer un puente hermenéutico entre el estudio que usted ha hecho y lo que quiere transmitir o el Espíritu Santo le indique a la hora del estudio. O sea, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la vida de Pablo o de una de las cartas a Colosenses, tenemos que hablar de la preeminencia de Jesucristo, inclusive de algún tipo de parte de la herejía colosenses era el comportamiento personal de las personas. ¿Ah? Lean el capítulo 3 de Colosenses. Entonces, lo ideal es, no pasa nada si usted dice el autor, no pasa nada si dice Pablo. Pero de repente sí hay que tener cuidado en decir la escuela paulina, porque si usted está en un círculo conservador, le van a decir que usted es un hereje, ¿va? Aunque, como les digo, hay cosas que no se han sacado de nuestra cabeza, un montón de tradiciones que las han convertido en dogma, que más bien en vez de beneficio le hace daño a la gente. Hay momentos para decir las cosas y hay círculos para decir las cosas. Si usted me invita a predicar, bueno, yo no voy a hablar generalmente así como estoy hablando, tengo que ser distinto. Allá se trata de nutrir al cuerpo de Cristo con un mensaje ya sea exhortativo, pastoral, doctrinal, de consejería, etcétera, etcétera. Entonces sí. Bien, para ir finalizando, solo quiero Daniel, cerrar. Cuénteme. perdóneme que abuse si estoy abusando y si abuso, dígame que no. ¿Hay oportunidad de réplica? Sí, dígame. Ok. Me alegra que haya despertado tanta participación lo que yo pregunté. Pero al armar mi argumento previo, creo que la brújula se perdió un poco en lo que estoy tratando de decir. Yo soy de formación científica purista, es decir, que cuando hablo de teología también sé que la Biblia es el objeto del estudio a través de las diferentes disciplinas e instrumentos y herramientas con los que podemos contar para estudiarla como ciencia. La teología es una ciencia. Entonces comprendo perfectamente bien esa parte. También entiendo que muchos de los problemas de los sectarios del cristianismo de Latinoamérica es por falta de un estudio más serio, sistemático, profesional, si se puede decir de alguna manera. Sí. Pero yo estaba tratando de llegar a un trasfondo, y el trasfondo es lo que Pablo tuvo que hacer toda su vida, defender su apostolado. Y esa defensa del apostolado es una evidencia literal y literaria de hace 2000 años, para hacer redondos los números, y que hasta el día de hoy se sigue manifestando en tremendos encuentros de eruditos, críticos, tradicionales, en relación a lo que él dijo. Sí, bueno, usted mismo acaba de decir que hay también libros en relación al carácter de Pablo. O sea, es un personaje muy controversial. A ese trasfondo quería llegar yo con... Sí. Que es una cuestión ya como... Bueno, como usted dijo que hay círculos, ya hay círculos, yo voy a considerar este círculo para tener la libertad de decir lo que yo pienso. Uh-huh. Para poder estudiar, entender, aprender y soltar un poco, porque no lo voy a hacer con mis hermanos ni a personas a las que le predico ni nada de eso. Pero es un poco saña, siento yo que hay un poco de saña, hay un poco de división,
hay un poco como de los que son muy apegados a la ley y no la pueden soltar, como Santiago, y que ya lo había mencionado usted, creo, Pedro incluso, que Pedro se retrotraía de donde el Señor lo llevaba y él volvía atrás, y Pablo, o sea, hay una, y como usted dijo, si no hubiera sido por la intervención del Espíritu Santo, la iglesia del primer siglo quizá hubiera Se sufrido ese divide. primer cisma. Sí, Sí. ese era mi punto. No, y por ejemplo, hoy todavía se sigue discutiendo si quien fundó el cristianismo fue Cristo o Pablo, ¿verdad? O la escuela. Entonces, igual, en materia de fe y de religión, creo que, y de política y deporte no nos vamos a poner de acuerdo. Pero hay cierta, y no solo con Pablo, con el mismo Jesús histórico, cierto recelo contra esos personajes. Para ir cerrando la charla de hoy, bueno, me parece bien todas las intervenciones que han tenido, los demás supongo que están haciendo anotaciones. La estructura de las cartas de Pablo casi están bien marcadas, salvo Filemón, digamos, pero vamos a tener dos partes en su carta. Una ortodoxia y una ortopraxis. Una parte doctrinal, claro ejemplo, Efesios capítulos 1 al 3, ortodoxia, Efesios 4 al 6, ortopraxis. Vamos a ver esa estructura en las cartas paulinas. La primera entonces muestra lo que Dios hizo por el hombre y la segunda es la demanda divina por el hombre. O sea, una parte teórica, doctrinal, dogmática y una parte práctica. Y termino con estos ejemplos. En el caso de Romanos, ustedes van a ver toda la parte doctrinal de los primeros 11 capítulos y después hay una práctica, una ortopraxis del capítulo 12 al 16, igual Gálatas, Efesios, Colosenses, que está bien marcado, y Primera de Tesalonicenses, donde vemos esa parte doctrinal y esa parte práctica. Bien, yo quería compartir esto con ustedes. No sé si alguien tiene algún aporte final. Me gustaría los que no han hablado mucho, si quieren compartirnos algo, hermanos, o ya se fueron. ¿Será que ya se me fueron todos? No, aquí estamos. Algunos... He estado disfrutando, no, la clase, ¿para qué? Mire que le cuento que casualmente hoy, ahí está Aileen, ¿verdad? Bueno, como somos las dos de aquí de Comayagua, estuvimos platicando un poco lo que mencionaba la hermana Erika, y pues no, igual llegábamos a esa conclusión, ¿verdad? Que toda esta parte de lo de la crítica, al final lo que nos ayuda es para defender la fe, ¿verdad? Ante personas que realmente tienen tantas dudas, ¿verdad? Y eso, no, hemos personalmente disfrutado mucho la clase. ¿Alguien más de los que todavía no se han ido a dormir? No, miro a bien que hayamos tomado esta clase porque yo realmente me abrió un poco, realmente, porque creo que haber entrado a Paulina 2 sin recibir 1, sí, yo estaba medio nula, ¿verdad? No entendía muchos términos y siento que esta clase sí me vino a reforzar bastante, ¿verdad? Así que muy buena, ¿no? Me ha gustado. Amén. ¿Alguien más? De los que no han hablado. Me gustaría compartir algo. Dígame, hermano. Me gusta mucho la clase. Nunca había participado en una clase como esta y realmente me llenó mucho, he aprendido mucho y es un comienzo para lo que yo le estuve orando al Señor en algún tiempo
Y me gustaría compartir algunas de las cosas que aprendí acerca de lo que estaba hablando la hermana Erika. Y una de las cosas por las que yo me uní a esto, yo se lo comenté y por lo que quise empezar a estudiar un poquito más profundo las escrituras, se lo comenté a Janet, fue eso precisamente, el indagar, el conocer un poquito más a fondo eh, la persona de quien está el Señor dando a conocer a mí, por ejemplo. En este caso estuvieron hablando bastante de Pablo y a él yo lo veo como como quien dice, una persona normal y como el Señor a través de él nos dio a conocer mucho de los secretos, nos dio a conocer mucho de lo que él quería para la iglesia, quería para nosotros, para la formación y son cosas que a simple vista no la vemos a menos que hagamos esto, indagar más, conocerlo. Y uno de los cosas que también lo mencionaba la hermana Erika es la defensa del apostolado. Probablemente como no fue uno de los 12 apóstoles originales, él tuvo que hacerlo. Durante su ministerio siempre tenía que defender que él era un apóstol de Jesucristo, no como los apóstoles originales, pero por lo que él hacía, por el ministerio. A mí lo que más me gustó lo que más me gusta de Pablo en ese aspecto de defender no es el apostolado, más bien es el ministerio, es lo que podemos hacer en este tiempo nosotros. No somos los apóstoles originales y no por el ministerio del apóstol, sino por el servicio, por el ministerio. Y eso es lo que nosotros constantemente tenemos que hacer. Es por eso que a este punto de mi vida es el que se ha marcado para decir, no, yo voy a indagar, yo voy a, a, a estudiar, voy a conocer lo que está más allá de lo que vemos en la escritura, porque usted tiene que transmitir, usted tiene que enseñar, usted de lo que ha recibido del Señor, la revelación que ha recibido a través del Espíritu Santo en la escritura, usted lo tiene que dar a conocer. Y qué mejor que preparándose, conociendo, imagínese Pablo, cómo él, ahorita aprendí que las cartas eran, surgen por una determinada situación. Entonces, en una determinada situación, ¿qué es lo que surge? Por ejemplo, en este tiempo, para el conocimiento, una videollamada, que eso nunca lo había hecho yo. Entonces, todas las cosas así se actualizan para que nosotros podamos transmitirlas. A mí me gusta mucho eso. Gracias, hermana. Quiero darle la oportunidad a alguien más. No sé si Aileen o Carmen están por ahí. Y que también aprovechemos para despedirnos en oración esta noche y nos vemos el sábado. Hermana Aileen, no sé si quiere decirnos algo y nos despide en oración. No, pues no, muchas gracias por la clase y como lo mencionaron todas, ¿verdad? Ha sido muy productivo aprender y realmente estaba así como mi duda, honestamente, de seguir la clase, pero ya con esta clase me siento más libre, más tranquila a seguirla. Así que, y motivada, ¿verdad? Siempre de aprender más de la palabra. Bueno, hagan sus tareas, ¿verdad? No sé si ya todos ya participaron en el foro de esta semana. No. Háganlo lo más rápido posible, hagan la tarea, porque cada semana deberían dejar espacio para la lectura del libro final. Próxima semana hay examen y entra todo lo que yo he hablado.
y las presentaciones Pero de la esta no, ¿verdad? plataforma. No. No, esto ya se lo sabe. Pero sí nos va a compartir esta presentación, maestro. Sí, ya se la voy a enviar en un rato. A ver, hermana Carmen, pídanos en palabras de oración. Y nos vemos el sábado. Amén, amén. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, te agradecemos, Amén. Padre, porque hasta este mismo instante hemos visto tu mano de cuidado, hemos visto tu mano de protección para nuestras vidas, Padre. En medio de esta pandemia, Señor, tu propósito ha sido real en nuestras vidas, Padre, y estar aquí en esta sala, Señor, de Zoom, realmente es una evidencia de tu propósito en nuestras vidas, Padre. Que se cumpla, Padre, hasta el final, Padre Santo, en esta clase, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tu Espíritu Santo es quien abrirá nuestro entendimiento, Dios, para Amén. captar todo ese conocimiento que tú desees, Padre, y de igual manera el propósito por el cual tú quieres que sea, Padre, aprendido en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos al maestro Daniel, Padre Santo, a su familia. Lo hemos escuchado ahí con todos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú restauras cualquier enfermedad que está ahí en él, Padre Santo, en su vía respiratoria, Señor, en el nombre de Jesús, y nos cubrimos todos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo hemos orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanas, hermanos, no sé los que ya quedaron, Dios los bendiga y nos vemos el sábado, si Dios quiere, a las 9, que es la clase. Hagan sus tareas. Hagan sus tareas. Bendiga. Buenas noches. Saludos. Dios bendiga. Gracias. Bendiciendo. A todos. Gracias, hermano Amén. Fernando, por la ayuda y estamos en contacto. Ahí le Siempre. envío Vamos a ¿verdad? voy a enviar la presentación aparte y en cuanto se grabe, pues creo que también este audio, ¿verdad? Sí. Gracias, Bendiciones. Liz. Gracias. Saludos. Dios.